Damos un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan a través de este medio. También doy gracias por el Pastor Orlando que me acompaña en este momento que queremos presentar el estudio de la lección. Damos gracias a Dios porque nos da esa oportunidad que a través de la Unión Colombiana podamos dar este mensaje para todos los hermanos de Colombia y también para los que nos escuchan a través de Latinoamérica y en el mundo. Esperamos que el Señor esté con todos vosotros. Hoy tenemos algo muy importante y es una lección muy importante, pero si no oramos, si no pedimos la dirección de Dios, pues lógico que no vamos a tener esa unción. Por eso vamos a pedir primero la dirección de Dios. Pastor Orlando, diríjanos en la oración. Querido Señor, amante Padre, estamos a través de este medio dándote gracias porque nos permite también elevar estas plegarias, no solamente por nosotros, sino también por nuestros amigos, hermanos que a través de estos medios nos están viendo y nos están escuchando. Señor, tú puedas bendecirles, supliéndoles, Señor, las necesidades particulares, ya sean de salud, económicas, sentimentales, emocionales, pero también te pedimos que al estudiar tu palabra nos ayude a poder entender. Que seas tú el maestro y nosotros seamos los discípulos, que estemos siempre como María, dispuestos a sentarnos a tus pies para poder escuchar y atender tu palabra. Permita que esa palabra sea de comprensión, que no sea, Señor, de turbación y que sea aplicable a nuestras vidas y también a los que nos rodean. Danos la gracia del perdón de nuestras faltas y guíanos siempre en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Es importante analizar que a través de las lecciones pasadas que hemos venido analizando, también mirábamos de que todas estas nos están hablando de una guerra, ¿no? Y es una guerra espiritual que tenemos Satanás contra Jesucristo y los soldados de Jesucristo que somos los cristianos. En la lección pasada hablábamos del escudo. También en las otras lecciones habíamos hablado de la coraza, habíamos hablado del cinturón, habíamos hablado de todo eso que lleva un soldado, del calzado. Pero hoy tenemos otro instrumento importante, el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Aquí nos presenta que es un elemento de la armadura que lleva el soldado, que protege su cabeza y su rostro del guerrero. Entonces eso nosotros hoy natural aquí en Colombia le llamamos el casco. Un casco, como las motocicletas llevan un casco para cuando uno se cae, entonces se libra de pronto de un golpe, de una raspadura. Pero en el caso de los que van a la guerra, pues llevan un casco blindado en acero, podemos decir, los que son escoltas, ellos llevan su casco, que eso no es de cualquier material, sino algo que está para que las balas lleguen y puedan soportar y rebotar, y no, eso protege su cabeza, porque la cabeza es muy importante dentro de un soldado. Lo que es el pecho, pues tiene el corazón, que digámoslo así, en la parte del vientre, pues también hay como el hígado y cosas muy importantes, pero la cabeza es algo más importante porque es lo que maneja todo el cuerpo, donde está el cerebro, donde si logra la cabeza destruirse, pues entonces va a ser un fracaso. El yelmo de la salvación. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de ese casco que salva de la muerte al guerrero. Por lo tanto, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hecho de que vamos a guerrear contra el enemigo, buscamos siempre llevar vida. Por eso vamos a hablar de este medio de protección, en el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, aquí se nos está presentando que ese yelmo, ¿a quién se está refiriendo? Al mismo Jesucristo. Jesucristo es el único que nos protege. Él es el que puede librarnos de esto. Por lo tanto, vamos a hablar un poco acerca de los nobles y los excelsos pensamientos. Eso. Pastor Orlando, vamos a hablar de eso, y por eso la primera pregunta dice, ¿cómo pueden los pensamientos de una persona ser elevados al nivel divino? Bueno, como está hablando sobre el yelmo que cubre la cabeza, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestras cabezas?
Allá en Mateo 15 dice que lo que sale es lo que contamina, no tanto lo que físicamente nosotros entramos a través de los alimentos. Que le hacían la pregunta que por qué no se lavan las manos. Y Jesús dice que del pensamiento salen los hurtos, los homicidios, todo lo malo. Pero por eso Pablo nos hace hincapié de tomar el yelmo de la salvación. Dice que en primera de Tesalonicenses 5:8 dice que nosotros somos de día, seamos sobrios. Para ser sobrios es que la CPU, la central de cómputo donde está el centro donde se almacena, que en este caso es la parte cerebral. Entonces recordar que debemos ser sobrios y que seamos de día y vestidos de la coraza de la fe y con la esperanza de salvación como yelmo. La nota resalta también aquí en esta palabra de vida del gran maestro, página 43 y 44, me parece interesante, donde dice que el objeto de la contemplación, el tema de conversación, ¿qué contemplamos y de qué conversamos? O sea, de qué tenemos nosotros dentro de nuestra mente. Dice, Dios manda que llenemos la mente, o sea, la CPU, la central de cómputo, dice, con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor, que meditemos en su misericordia, que estudiemos también las obras maravillosas en el gran plan de redención, que también podamos nosotros comprender la verdad con claridad cada vez mayor, que también tengamos claridad de pensamientos que debe ser más elevado cada día, ser más santos. También dice que será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros alimentándonos en esa central, en la parte mental? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Para ser protegidos? De lo contrario, lamentablemente hay elementos que dañan la mente, no con una bala externamente, sino dentro. Por ejemplo, la triquinosis, que es un animalito que viene al ingerir el cerdo, pero que luego se crece, se va por la sangre y finalmente se come el cerebro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que está carcomiendo nuestra vida espiritual, empezando por la mente. Pastor Antonio, viene una segunda, dice, ¿cuáles deben ser los temas entonces de nuestros pensamientos? Bien, entonces como hoy estamos sentados en cómo guardar nuestra cabeza, porque como guerreros tenemos un peligro de que nos hieran en la cabeza, quiere decir que hoy nos vamos a centrar en lo que tenemos en la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestros pensamientos. Sí. Entonces, Pablo dice, porque la pregunta cuál deben ser los temas, entonces Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el trono delante de Dios. Entonces es interesante que comprendamos ahora que nosotros, para ser librados, entonces debemos saber qué es lo que está cubriendo nuestra cabeza. Si nuestra cabeza está cubierta de cosas malas, de pensamientos malos, de cosas que el mundo nos ofrece, mantiene llena, hoy en día muchas personas mantienen escuchando música metálica, música satánica, digámoslo así, novelas, pornografía, una cantidad de cosas que penetran a la mente. Eso no es las cosas de arriba, esas no son las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba tienen que ver con la salvación, con el amor de Cristo, con el perdón, con la vida nueva, con la eternidad, con la justicia, con la santidad, todo lo que atañe a las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y para ello pues tenemos que nosotros hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Aquí la Biblia nos presenta que debemos cantar, hablar de las maravillas, hablar de las cosas eternas, hablar de las cosas bonitas, nos habla de que debemos escudriñar la Escritura, o sea, porque si diariamente nosotros metemos en nuestra mente lo espiritual, o sea, la palabra de Dios, entonces eso está cubriendo, ese es el yelmo que nos está cubriendo, porque la mente está resguardada. En lugar de escuchar una música destructiva que la lleva al joven al vicio, si ese joven escucha música espiritual, pues va a pensar en lo espiritual. Pero qué interesante es que en este momento comprendamos
que nosotros debemos en este momento poner los ojos en Jesús, el autor. El autor y consumador. Quiere decir que aunque Él fue el primero que abre el camino de la fe, nosotros vemos de que Él fue el consumador, quiere decir de que también aprobó que sí se podía y nos enseña hoy que sí se puede. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Dice, debiéramos meditar en las escrituras, pensando seria y sinceramente en las cosas que atañen a nuestra salvación eterna. Pero a veces nosotros tenemos la mente tan ocupada en los quehaceres de la vida, el Señor mismo dijo, ocupado en las riquezas de esta vida, ocupado muchas veces en decorar nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas personas, la sierva del Señor dice que hay muchos que viven más preocupados del figurín de la moda que de la Biblia. Sí, seguramente muchos nos preocupamos más por mirar cómo nos presentamos físicamente que por estudiar la lección de escuela sabática, por estudiar la predicación para presentar en el sábado, en el culto, o para presentarle al vecino el estudio bíblico. Entonces nuestra mente está llenándose de otras cosas, pero si hoy nosotros entendemos que lo que nos está diciendo cuál debe ser los temas que nos van a resguardar es los temas espirituales. Buscar primeramente ¿qué? Las cosas de arriba. Dice, nuestra fe y amor se fortalecen a través de la contemplación de los temas celestiales. Si nosotros contemplamos a Cristo, cada día nos parecemos a Él. Y la Biblia dice que el que quiere, pues el que quiere ser un cristiano debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir? Que debe asemejarse a Él. Y Él siempre, aún cuando estaba ya con hambre, que llevaban no sé cuánto hablando con la mujer samaritana, y llegaron los discípulos y le dijeron al maestro, come, y él le dijo, no, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad que me envió. Y él dice, yo tengo una comida que, o sea, él le dio a entender que no le importaba tanto lo material, sino lo espiritual. El hambre de él era alcanzar al pecador, alcanzar al perdido, alcanzar las almas, buscarlo de arriba. Entonces eso es importante. Sí, por eso la nota aquí, Maravillosa Gracia, página 34, resalta que deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor intercesor. Y también dice deberíamos procurar comprender el significado del plan de salvación como segundo tópico. Tercer tópico, debiéramos meditar en la misión, que es la misión que Cristo hizo y la misión que tenemos que hacer nosotros. Y anexo a eso dice, nuestras oraciones serán más y más aceptables a Dios porque sentiremos la necesidad de orar para cumplir esa misión. Y dice, estaremos más y más mezclada con fe y con amor esas oraciones, serán más inteligentes, más fervorosas. Entonces, que Dios nos ayude para que eso se pueda cumplir en nuestras vidas. Entonces, la palabra nos sigue preguntando es, ¿qué aconseja el apóstol Pablo al respecto, pastor? Bueno, entonces aquí viene, este es el versículo central de esta lección, que está en Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, ¿qué es lo que nosotros deberíamos llenar nuestra mente? De lo bueno, de lo puro, de lo honorable, de lo amable, de buen nombre, de las virtudes, de todo eso, pero lamentablemente se llenan de otras cosas que no son esas, ¿no? Por eso la nota que también nos habla aquí en Patriarcas y Profetas, página 492, me parece interesante porque dice, dice que tenemos sin embargo algo que hacer para resistir la tentación. Primero, debemos custodiar cuidadosamente las avenidas del alma, que sabemos que son los 5 sentidos, que es lo que miramos, que es lo que tocamos, que es lo que olfateamos, que es lo que nosotros oímos, que es lo que nosotros gustamos, aún el alimento, las bebidas. Entonces dice, deben abstenerse de leer, de ver, de oír, cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar, o sea, dejar que se la lleve el viento y que se llenen de cosas que no, o sea, que el enemigo, mente desocupada, taller del diablo, que ahora el diablo haga un taller en nuestra mente porque la tenemos totalmente desocupada, y entonces le damos cabida para que él entre con cosas que no edifican. En todos los temas que sugiere el adversario de las almas,
Dice, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, o sea, cuando éramos ignorantes, sino sed también vosotros santos en toda la conversación. Dice allá en Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, esto requerirá ferviente oración, requerirá también vigilancia incesante, requerirá que el Espíritu Santo que atraiga la mente hacia arriba y que la habilite a pensar solo en las cosas santas y solo en las cosas puras. Debemos para ello estudiar diligentemente la palabra de Dios. De eso esa es la parte central de toda esta lección. Bueno, pasemos ahora a una parte que es el segundo tópico sobre las tácticas del enemigo, Pastor Antonio. ¿Cómo intenta el enemigo suplantar los pensamientos dedicados a Cristo en el plan de redención? ¿Cómo hace para evitar que eso anterior, la pregunta anterior, no se cumpla? Eso. E importante es que analicemos, aquí está hablando de tácticas. Táctica es cómo llegar de una manera sutil. De una manera encubierta, solapada, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo habló de la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Por qué? Porque cuando la parábola dice de que un campesino sembraba el trigo, el cultivo, él estaba muy confiado al cultivo, pero dice que el enemigo iba por la noche mientras dormían los siervos que habían sembrado el trigo, y le plantaba una cizaña ahí, en medio de eso. Entonces el hombre le parecía que tenía un trigal, pero mentiras, había nacido una cantidad de cizaña. Él estaba confiado que lo que tenía ahí era bueno, pero mentiras porque era malo, porque el enemigo había suplantado. Ahora también, nosotros, el Señor ha puesto todas las cosas buenas en nuestra mente, pero el enemigo quiere cambiarlas. ¿Cómo las quiere cambiar? Por algún medio. Lucas dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, el Señor nos ha dejado una alegría, una paz interior, nos ha dado medios para que nosotros vivamos felices, pero ¿sabe qué hace Satanás? Entonces le hace sentir a la persona, no, pero usted así vive amargado, no baila, no toma trago, no come las comidas que traen gula, no se divierte con el trago, entonces no es feliz, le hace pensar que él no es feliz si no tiene esto. Entonces comienza poco a poco a llevar a ese cristiano a que cambie su costumbre, a que cambie esa moda decente por una moda indecente, porque hoy en día dicen las personas que si no están a la moda entonces son desechadas por la sociedad. Y entonces por eso los que somos un poco clásicos, según el mundo no somos vistos bien, pero la gente cree que entonces tiene que ir al ritmo de la moda, porque Satanás le dice que para ser aceptado tiene que ser así. Entonces está cambiando toda la mente natural que Dios quiere darle al hombre por una suplantación de lo malo, y entonces en lugar de que nosotros perdonemos, el Señor le dice al hombre, perdone al otro, y Satanás le dice, no, ódielo, ¿sí? Dios le dice, tenga amor por los demás, y le dice, no, ódielo, no me interesa que tengan amor. Sea humilde, le dice el Señor, y el otro le dice, no, sea orgulloso, demuestre que usted es valioso, que usted es muy fuerte, y entonces de esa manera está suplantando. La nota nos dice algo, constantemente, dice, por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador. ¿Qué es lo que hace él? Mantiene apartándonos la atención del Salvador, a fin de impedir la unión y la comunión del alma con Cristo. O sea, que eso es suplantar, o sea, quitarle la comunión y ponerle una enemistad, valiéndose de los placeres del mundo. De los placeres del mundo. Ya hablaba un poco de eso. Los cuidados y las perplejidades y tristezas de la vida. Entonces él aprovecha, ¿no? Usted está triste, vaya a tomar unas cerveza, unos tragos para que se ponga alegre. Usted está muy desnutrido, vaya coma alimentos aún dañinos, pero comienzan a decirnos que es por causa. Pero entonces Satanás quiere cambiarnos. ¿Para qué? Para que coma alimentos dañinos, para suplantar la salud que quiere darnos el Señor por una mala salud que Satanás quiere ponernos sufrimiento. Entonces por eso dice, no nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Eso debe ser, en este momento las tácticas del enemigo debemos conocerlas.
Y entonces debemos entender que Pedro dice, allá en el capítulo 5, verso 8, dice que Satanás anda como ¿qué? León. Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces él busca tácticas para destruirnos, y esta es una, de suplantar lo divino, lo espiritual, lo santo, por lo carnal, por el pecado, por lo que destruye. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos mirar. La quinta pregunta nos dice, al portar el yelmo de la fe, al portar el yelmo de la fe, ¿qué hará el cristiano para preservar su mente en santidad, pastor? Bueno, aquí ya en Efesios, sobre todo el versículo 22 resalta, aunque viene el versículo 20 también, pero el 22 resalta en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, despojaos de ese viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra fe, vestidos de un hombre nuevo, creado según Dios, ya está creado por Dios, se tuvo que volver a crear por Dios, dice en justicia, en santidad y en verdad. Tres cosas aquí, justicia, santidad y verdad, lo que el hombre no poseía. Entonces eso es lo que hará el cristiano para preservar su mente en santidad, o sea que permanecer en Cristo, en esa creación, en esa nueva creación que habla Efesios 2:10. Pero también nos habla la nota, dice que para ello debemos anclarnos en Cristo, o sea, para que el barco no sea llevado por las olas, tiene que mandar el ancla de tal manera que caiga sobre las rocas y entonces el barco no sea llevado por cualquier viento de doctrina, de cualquier ola, moda, de todo lo que ya se ha hablado. Y no centrarse tanto en sí mismo, en pensar solo en pequeños fracasos, o sea, pensarnos en nosotros, en los fracasos, en las cosas del mundo. Si Dios por nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo en Romanos 8. Dice, ¿por qué los creyentes no hablan del amor maravilloso de Cristo? Y también deben pelear la buena batalla de la fe. Eso nos resalta, alza sus ojos, página 375. Bien, Pastor Antonio, entramos también en un tópico tercero sobre que Jesús vio almas que salvar. Y la pregunta número 6 nos habla cuáles eran los pensamientos de Cristo en la proclamación, en la realización del plan de salvación. Y un segundo dice, por tanto, ¿qué pensamientos tendrán aquellos que tienen la fe de Jesús? Entonces vemos de que cuando vino Cristo a este mundo venía con un propósito. Él no venía por la casualidad ni al azar a ver qué veía en este mundo, no. Él venía movido por un objetivo principal y era el amor por las almas, o sea, salvar al pecador. Para ello entonces sus pensamientos estaban en eso, sí, en cómo lograr el objetivo. O sea, él se propuso una meta hasta llegar al punto de salvarlo. Desde antes de la fundación del mundo. Pero eso fue movido ¿por qué? El principio del amor. O sea, fue por el amor a todos los seres caídos que no merecíamos el amor de Dios. Entonces él ahora, basado en ese principio, Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, porque aunque estaba desde antes de comenzar todo, él ya estaba predestinado para la salvación, pero en este momento vemos de que hoy, en el fin del tiempo, vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Cristo que aún está tratando de tener mucha paciencia para con los pecadores, para que no nos perdamos. Mucha gente piensa, pero ¿por qué si dicen que Cristo va a venir, predican que Cristo ya acerca su venida, ¿por qué no ha venido? Pues la misma palabra, Pedro dice que el Señor no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino porque Él es misericordioso, no queriendo que nosotros nos perdamos. Y por eso, mis amados hermanos, en este momento debemos comprender de que fue el amor lo que llevó a Cristo a renunciar, a dejar su gloria, a dejar su trono, a dejar todo por amor de nosotros. Pero ahora la otra pregunta dice, ¿qué harán? ¿O qué pensamientos tendrán aquellos que tienen la fe de Jesús? Pues es la misma. Ahora nosotros tenemos que tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De recibir el Evangelio y llevarlo a otros. ¿A quiénes? A nuestros compañeros de lucha, de batalla, que están caídos, que todavía ellos no han recibido la bendición del Evangelio. Entonces debiéramos nosotros ir por amor a esas almas, también renunciar a nuestro propio bienestar, renunciar a nuestras propias comodidades, renunciar a todo eso halagüeño que nos brinda el mundo, y por eso
Eso debe ser, o sea, nosotros debemos tener el ejemplo. O sea, Él nos dio el ejemplo, Él dice, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, porque si Él es el camino, nosotros debemos caminar como Él caminó, andar a donde Él anduvo. Y por eso, si Él anduvo hasta el sacrificio de la muerte, Pablo, aún en la lección pasada, decía, estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, nada nos separará del amor de Dios. Es muy importante esto. Por eso Timoteo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué hizo Él? Él se dio a sí mismo. O sea, nadie le dijo, usted tiene que ir al mundo. No, Él mismo dijo, yo voy a hacerlo. Entonces, nosotros hoy no debemos esperar que nos digan, vaya y predique, vaya enseñe, vaya estudie, vaya ore. No, debiera ser el mismo espíritu de ver, yo decidir, yo voy a hacerlo por amor. No, eso que se hace por la fuerza no vale delante de Dios. Entonces, mis amigos, mis queridos hermanos, no hagamos nada ni por vanagloria, no hagamos nada por orgullo, no hagamos nada por fuerza, por demostrar que somos, no, hagámoslo por amor y eso va a llevar a ser como Cristo. Así es. Bien, mi hermano, la séptima pregunta nos dice, sabiendo que Cristo ya ha vencido al enemigo, ¿qué debe ser prioritario en nuestra mente para ser fortalecido durante el conflicto? Pastor Orlando. Entonces, es esa fe verdadera, pura, y sobre todo que debe estar claro en nuestra mente algo positivo. Dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí en el versículo 8:31. Pero también me llama la atención el siguiente versículo, el 32, dice, ¿cómo nos dará también todas las cosas? Y por eso finaliza el 34 y 35 diciendo, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, 7 cosas. Nos podrán separar del amor de Cristo, la tribulación una, la angustia, segunda, la tercera persecución, la cuarta el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Todo eso que sabemos que pronto nos llegará también a nosotros a través de las persecuciones, a través de las situaciones, de las plagas mismas que van a caer sobre la tierra. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago 1:12, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en Corintios 4, también en la segunda epístola a los Corintios 4:16-18, dice, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva cada día. Y el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es la más importante, porque a veces las cosas que se ven son las que nos desvían del Señor. Por eso poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en el autor y consumador de la fe. Pero a veces el diablo nos lleva a colocar la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo. Entonces dice, mirando nosotros las cosas que se ven, no, sino las que no se ven. Y dice la santidad, dice la nota, dignidad, honor, felicidad, cosas invisibles, eso que es invisible actualmente excepto por el ojo de la fe, o sea que eso que no se ve, la santidad, dignidad, honor y felicidad, que aparentemente es invisible, excepto para los ojos de la fe, que sí se puede visualizar. Pero las cosas que se ven, que es el primero, honor mundanal, segundo, placeres temporales, tercero, riquezas, cuarto, la gloria, dice, todo eso queda eclipsada por la excelencia, la belleza de la gloria esplendorosa de las cosas que son invisibles. Pero las cosas de este mundo son temporales, duran poco tiempo. Las que no se ven son eternas, permanecen por las edades sin fin. Y finaliza diciendo la nota, dice, debemos practicar, disciplinar, educar la mente, de modo que podamos sintonizar con el canal divino para recrearnos en los asuntos invisibles y también eternos, con visión espiritual. Y nos habla también que obtendremos energía mental, vigor del espíritu. Y la nota, hay 2 tópicos interesantes que nos hablan aquí. La nota dice, debe mantenerse la mente meditando en temas puros y santos. Debe rechazarse de inmediato toda sugestión impura.
Deben cultivarse en cambio pensamientos puros, elevadores. Y también dice, conociendo siempre a Dios, al ejercitar la mente en la contemplación de las cosas celestiales, mantén en alto tu ideal. Siempre nuestros ideales deben ser altos. Y Dios ha impartido suficientes dones para hacer al hombre capaz y sabio para llevarlo siempre hacia adelante. Y la parte final es la que más resalta, dice: Satanás no puede tener acceso a la mente o el intelecto a no ser que se lo cedamos. O sea, depende de nosotros si le cedamos nuestra mente para que el mente desocupada, entonces ahí coloque su tallercito, taller del diablo. Pero nosotros no podemos como cristianos permitir eso. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo bueno, debemos nosotros, por eso los cristianos son una bendición, por eso el pueblo de Dios, los protestantes hoy son los que gobiernan mayormente el mundo, en lo económico, aún en lo científico. Por eso las potencias mundiales como Alemania, que ha sido luterana, los escandinavos como Suecia, Noruega, Finlandia, que también fueron luteranos, Holanda, calvinista, los ingleses, el Reino Unido, que han sido mayormente anglicanos, pero en la parte protestante estuvieron los weyleyanos, estuvieron también allá en Checoslovaquia los Hermanos Unidos, aún en el sur de Francia los albigenses, los cátaros. Entonces los Estados Unidos también, en el caso de los diferentes que huyeron de las guerras religiosas, se establecieron en las costas norteamericanas, que lamentablemente hoy han venido cediendo. Ojalá que nosotros nos pase igual, que vamos a permanecer siempre manteniendo el yelmo, manteniendo que en la cabeza nuestra no nos destruyamos con cosas que no sirven, sino que podamos cultivar los buenos pensamientos, las cosas buenas, de la abundancia del corazón se habla la boca. Qué interesante es que entonces podamos concluir de que dependiendo de lo que tengamos cubriendo nuestra cabeza, que en este caso es nuestra mente, sí, da el fruto. Si tenemos lo santo, pues seremos santos. Si tenemos lo puro, seremos puros. Si tenemos lo inmundo, seremos inmundos. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que nos dicen, yelmo es eso. Por tanto, entonces damos gracias a Dios en este momento porque nos permitió meditar en este tema importante. Damos gracias también a nuestro hermano Jair porque él siempre está preocupado por sacar adelante este proyecto, y damos gracias también a las personas que escuchan este mensaje. Esperamos de que la bendición de Dios sea con todos, que el Espíritu Santo sea llenando la mente de todo el pueblo, de todos los escogidos que aún durante todas las denominaciones el Señor tiene almas sinceras que van a escuchar este mensaje y que van a entender que Satanás ha querido suplantar esto. Pero le damos gracias y vamos a hacer una oración también. Amén. Por ellos, vamos a orar por esto. Entonces vamos a inclinar el rostro y le damos gracias al Señor. Padre Santo, bendito y misericordioso Señor, Dios de los cielos, gracias. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Amén, Señor. Señor, muchas gracias porque nos permites cada día enviarnos mensajes de amonestación y de advertencia, de enseñanza, para que también podamos cuidar de nuestras mentes, para que nuestras mentes permanezcan libres de toda iniquidad. Bendice a tu pueblo. Amén. Bendiga a todos los sinceros que hay dentro de aquellas organizaciones religiosas que no son tu pueblo, pero que tú mantienes con fe a muchas personas allá que creen que esa es la verdad, pero que tú las vas a sacar y les vas a dar a conocer la verdad, Señor. Amén. Te rogamos una bendición muy especial para todas las almas que tú tienes a través del mundo, pero danos la sabiduría, danos el poder para ir a trabajar así como tú hiciste, Señor Jesús. Renunciaste a las cosas de este mundo, permítanos que nosotros también renunciemos a ellas. Guárdanos, bendícenos en esta noche, te rogamos tu bendición y tu protección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.